porque quien no sabe sus derechos no sabrá defenderlos. Esto es Legalmente Mujer, con la doctora en Derecho, Paola Granados. Porque es tiempo de... Yo soy Brenda Fonseca y esto es Tiempo de Mujeres, en su sección Legalmente Mujer. En este caso damos la bienvenida a la doctora Paola Granados, que es la titular de este espacio. Muchas gracias por recibirnos en tu despacho, abogada. Felices, Brenda, felices de que estés aquí con nosotros para que podamos platicar un ratito de temas muy relevantes para el auditorio. En efecto, y en este caso, sin lugar a dudas, hablaremos de temas legales que van a ser herramientas importantísimas para la vida, no solo de nuestras mujeres, también de los hombres, que en este caso nos hacen favor de acompañarnos. Pues bueno, empecemos precisamente con una pregunta que quizá para algunos les sonará obvia, pero que desafortunadamente hay muchas personas que estoy segura que no se han puesto a reparar en este punto. ¿Qué importancia tiene, abogada, el hecho de que conozcamos las leyes que nos rigen? Es una muy buena pregunta, Bren, porque esto nos permite reflexionar de que si no tenemos un conocimiento de la ley, y no me refiero a un conocimiento técnico o a un conocimiento como abogado, pero aquí sí es muy importante plantearnos que todos somos ciudadanos y el hecho de ser ciudadanos nos da derechos y muchas veces esos derechos no los conocemos. Entonces ahí radica la importancia de conocerlos, porque si no los conocemos, ¿cómo vamos a defenderlos o cómo vamos a reclamarlos? En efecto, y en este caso, pues el principal instrumento legal que tenemos como mexicanos en la Constitución política, en este caso la Carta Magna. En este sentido, abogada, como mujeres, ¿cuáles son los artículos que hablan de los derechos de la mujer? Yo quisiera mencionar 4. Sería el primero, el tercero, el cuarto y el 123. Perfecto. Hablando en términos legales, que en este caso también como abogada te pediría que nos pudieras hablar en términos sencillos, coloquiales, para que todos podamos entender, porque pues todos vamos a ser tus alumnos, en este caso vamos a aprender todos de derecho. ¿Qué significa ser sujeto de derecho? Sujeto de derecho es la persona que puede ser, o es más bien dicho, titular de esas, las denominamos los abogados prerrogativas, pero para que el auditorio se sienta en confianza, yo diría que estamos hablando lo que el Estado nos ofrece para que nosotros nos sintamos seguros y garantes de derechos humanos. Excelente. En este sentido, tomando en cuenta la Constitución y tomando en cuenta que las mujeres entonces somos sujetos de derecho. ¿Es correcto? ¿A qué derechos tenemos las mujeres mexicanas? Tenemos derecho a, como tú bien lo mencionas, Bren, a todo lo que estipula la Constitución política, que ahora sí que lo pudiera yo decir es la madre de todas las leyes y que por eso de ahí parte absolutamente todo. Tú me preguntaste anteriormente qué artículos, yo te mencioné a lo mejor algunos que en lo personal yo considero los más importantes, pero toda la Constitución, esta Carta Magna en sí, materialmente garantiza los derechos humanos de los ciudadanos. Y aquí también hablabas que no solamente y propiamente de las mujeres, sino también de los hombres. Claro, pero no siempre fue así, abogada, ¿verdad? Desde que inició la Constitución, por ejemplo, la de 1854, esta, pues no teníamos en realidad derechos. Por ahí se menciona que realmente las mujeres nada más tenían el derecho
pues, de estar en casa, porque no tenía derecho ni de trabajar ni de estudiar. Es correcto esa acotación que haces, Bren, y yo quisiera recalcar algo, que todo lo tenían que hacer a la sombra o de los padres, del padre en este caso, o del marido, porque si no, no tenían voz ni voto, sus derechos realmente no estaban reconocidos en esos tiempos y ha sido una larga lucha histórica lo que en la actualidad podemos gozar las mujeres, aunque todavía falta mucho por recorrer. Sin lugar a dudas. Oye, abogada, pero aquí, por ejemplo, en la historia de las constituciones que han regido nuestro país, debemos de tomar en cuenta que fueron generalmente redactadas por hombres. Es correcto. ¿Esto significa que desde siempre ha habido un machismo en nuestro país o bien esto viene de más atrás? Porque tenemos que entender que el derecho, realmente la cuna es el derecho romano y ahí mismo también se coartaban algunas libertades de las mujeres. Es correcto. De siempre, Bren, el papel de la mujer en la historia, y no me refiero la mujer frente al derecho propiamente, sino simplemente la mujer dentro de la sociedad, siempre estuvo al margen, muy al margen. Tú lo comentabas, en casa, en quehaceres, sin la oportunidad de poder opinar, bueno, de vestirte como tú querías, obviamente de no tener derecho al trabajo que tú querías, bueno, ni dedicarte a lo que tú querías, o sea, son demasiadas las conquistas que se han ido teniendo y lo reitero, todavía falta mucho por conquistar, porque yo sí te quiero decir algo que a mí me impacta mucho. Estamos hablando de que la mujer empieza a votar en 1953. No estamos hablando prácticamente de 70 y tantos años, no es nada. Perfecto. Sí, con Adolfo Ruiz Cortines siendo presidente, ¿verdad? Es correcto. Pero pues no solo eso, si hablábamos, por ejemplo, de la Constitución que mencionaba de 1856, pues tenemos que tomar en cuenta que han pasado en realidad 132 años de que se considera a la mujer un sujeto de derecho y una ciudadana. Sin embargo, eso es en la letra, en el papel, pero en la realidad sucedió así. En la realidad, yo creo que no ha sucedido así. Todavía tenemos mucho rezago cultural. También tenemos que hacer la anotación de que en temas religiosos también muchas veces la mujer ha estado al margen y se encuentra ahora sí que la mujer en el centro y tiene restricciones por todas partes. Entonces ha sido muy complicado poder hacer valer esos derechos porque, y retomo tu primera pregunta, de ahí la importancia de conocer los derechos, porque si no los conocemos, ¿cómo vamos a poder luchar por ellos, hacerlos valer, pedir que se nos administre justicia? O sea, ese es el valor que tiene el que uno pueda conocer. Entonces, yo sí quiero invitar a tu auditorio a que no se trata de que seamos especialistas en derecho, sino que estemos conscientes que el Estado de Derecho nos protege. Qué interesante lo que acabas de decir, doctora, porque eso me lleva a preguntarte, cuando fue la Constitución de 1917, habla específicamente de que hay una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en el papel nuevamente, pero en la realidad no se dio. Entonces, ¿esto a qué se atribuye? A esta falta de conocimiento de los sujetos de derecho, es decir, las mujeres no conocían esto y en consecuencia no lo hicieron valer, porque eso está desde 1917. ¿Qué ha pasado? Porque la realidad es que no había igualdad jurídica, aunque en la Constitución ya lo decía. Sí, y es muy importante lo que estás comentando. Justamente
En ese tiempo estábamos hablando de que no había un conocimiento, porque bueno, también es importante mencionar algo, no tenían las mismas condiciones mediáticas que tenemos ahora para poder tener el conocimiento. Entonces tenían esa cultura social de estar a la sombra del marido o del papá o incluso de los hermanos, una cultura machista. Tú lo sabes, Bren, en muchas reuniones ni siquiera es que pudieras dar tu punto de vista, ni qué pensar de que una mujer tuviera un cargo público. O sea, son demasiadas cuestiones en las que siempre a la mujer se le ha tenido por debajo. Y eso no significa que en la actualidad sea diferente todavía. Estamos todavía muy atrasados en muchos aspectos. Sin lugar a dudas. Sin embargo, vuelvo a la Constitución y la Constitución menciona que hay un término que todos los ciudadanos tienen una igualdad sustantiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una igualdad sustantiva? Esa igualdad que, como bien comentas, está en el artículo 4 de la Constitución, habla de esta igualdad entre el hombre y la mujer. Pero el hecho, Bren, de que aunque haya sido una conquista constitucional, el que haya quedado plasmado, no significa que la letra que está en la Constitución sea realidad. En efecto. Pero aquí hay que hacer hincapié en algo. Es muy importante que se haya reconocido porque por algo se empieza también. Desde luego. ¿Sí? Entonces se empieza porque ya está reconocido, pero ahora hay que seguir el camino para ver cómo podemos ir haciendo eso que está en la ley material. ¿Cómo vamos a lograr que esa letra que está en la Constitución se haga viva? Esa es la lucha que las mujeres tienen de todos los tiempos, de que lo que esté plasmado se haga realidad. ¿Y cómo lograr esto, abogada? Porque tenemos entendido, nuevamente, como tú dices, la Carta Magna es la madre de todas las leyes, pero a raíz de esta se generan otras leyes. Por ejemplo, hay leyes, pues sí, desde el punto de vista federal, local y municipal. Es correcto. ¿Cómo podemos nosotras como mujeres tener ese conocimiento para saber qué leyes son las que me rigen a mí, no sé, en mi comunidad, en mi estado, en mi país? ¿A dónde podemos acercarnos? ¿Qué tenemos que estudiar? Mira, de inicio fue muy importante que pusiéramos sobre la mesa la trascendencia que tiene la Constitución. Y tú ya te estás bajando propiamente a los niveles de gobierno, los que manejas, el federal, el estatal, el municipal. Entonces, esto te permite, ahora sí que al ser niveles de gobierno, que te vayas acercando a lo que tienes ahora sí que a la mano. ¿Qué es lo que tienes a la mano? Pues dependiendo, ¿no? De dónde sea el lugar donde tú estés, puede ser que sea un municipio, tienes a tu presidente municipal. En el caso de la Ciudad de México, pues es una composición diferente. Estamos hablando de alcaldías, tenemos alcaldes, después de eso sigue los gobernadores y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que se puede hacer es cualquier situación y también dependiendo de en dónde está la falla, ya sea de administración de justicia o saber qué es lo que le está pasando en este caso a las mujeres, es que vamos a decidir hacia dónde tenemos que dirigirnos. Aquí lo importante es que al estar esta Constitución aquí arriba y al haber leyes que bajan, tenemos una diversidad, un paraíso de leyes que nos van a proteger. Okay. Entonces solamente hay que buscar la que está más adecuada a eso. Y la autoridad siempre tiene un mecanismo para proporcionarte, medios para que tú hagas valer esos derechos. O en dado caso de que esos derechos no estén siendo cuidados, que tú puedas hacer valer
que se administre la justicia y de esta manera las cosas se pongan en orden. Excelente. Ok. Esta situación me lleva a preguntarte, doctora, si bien nuevamente la madre de todas las leyes es la Constitución, ¿qué pasa cuando ya nos bajamos a niveles comunitarios y están, por ejemplo, las leyes donde se rigen por costumbres? ¿Qué pasa en este caso si, por ejemplo, nuestra Constitución prohíbe lo que es los matrimonios de menores de edad? Y sin embargo, por usos y costumbres están bien vistos. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se contraponen? Se contrapone justamente, aquí hay algo, la Constitución reconoce todos los temas que tengan que ver, justamente porque no permite la discriminación, permite todo lo relacionado con los usos y las costumbres, y no olvidemos, Bren, que estamos hablando de un país que tiene una cantidad muy importante de indígenas. La gente cree que no es así, pero simplemente en la Ciudad de México son demasiados grupos indígenas los que existen. Entonces, esos grupos indígenas viven a la luz de sus usos y de sus costumbres. Entonces, mientras no se contrapongan a la Constitución, están permitidos. Hay medios y maneras de hacer valer que esos usos y costumbres están interfiriendo con la Carta Magna. Hay maneras de hacerlo valer. ¿Cuáles son esas maneras? ¿Cómo se hace ahora? Pues mira, simplemente si estamos hablando, por ejemplo, de un matrimonio de un menor, en este caso, pues alguno de los padres o la propia autoridad puede intervenir en esa situación, en poner orden de que un menor de edad no puede contraer nupcias en tanto no cumpla la mayoría de edad. Porque eso, como tú dices, es muy recurrente, pero sí lo tienes que hacer valer y sí tienes que decirlo, porque aquí el problema es que la gente no lo dice y no hace nada porque no tiene el conocimiento. Entonces es un círculo donde la gente lo hace y lo sigue haciendo porque no sabe que es contrario, como la gente que encuentra a una persona robando en algún lugar muy lejano de alguna ciudad, pensemos en algún monte o algo así, y que quieren aplicar la ley por su propia mano, ¿no? La de ojo por ojo, que es una ley histórica, ¿no? Entonces, eso tampoco se puede permitir, claro, porque por eso hay maneras de hacerse las cosas. Claro, y en efecto, en este desconocimiento y además quizá también en una normalización, ¿no, doctora? Porque pues ellos pueden decir en su comunidad, pues así se casaron mis abuelos, así mis padres, así nosotros, pero también ahí hay otra cuestión, muchos de estos matrimonios pues están arreglados, están pactados porque los padres reciben la dote. Claro. Entonces, pues no solo se normaliza, sino también hay un interés económico atrás. Entonces, ¿cómo luchar contra eso? O sea, si entonces los padres no lo denuncian, lo ven normal, entonces no hay delito a pesar de que la Constitución sí lo señale. El delito existe. El delito existe. Lo que se tiene que hacer es hacer de conocimiento, de alguna manera, la ventaja que tenemos ahorita es que no es tan lejano el poder alzar la voz y decir me están violentando de alguna manera. Tú lo sabes, Bren, antes ni qué pensar que un animal tuviera un derecho a algo, y ahorita lo tiene. Entonces, se tiene que organizar, siempre hay una autoridad en estas organizaciones que tienen una voz, que tienen un voto, con quien puedes acudir para que te ayude a buscar la mejor solución. Pero tenemos que tener la tranquilidad de que la propia Constitución nos garantiza que si hay algo que la contrapone, hay maneras, medios, formas, herramientas en las que vamos a poder hacer valer esos derechos humanos. Excelente. Hay leyes muy importantes que últimamente se han instaurado, como esta que es la que dota a la mujer de su derecho de vivir libre de violencia.
libre de discriminación. Pero, ¿qué pasa cuando estas mujeres, a pesar de que conocen este derecho, recurren a la autoridad y la autoridad o no está capacitada o bien minimiza las circunstancias e ignora esa demanda de justicia? ¿Qué puede hacer ahí la mujer? Mira, yo en estos casos de violencia de género recomiendo muchas cosas. La primera, y que no es mínima, es que siempre tengamos a una persona de confianza, que obviamente no va a ser, si la violencia la está ejerciendo el cónyuge, pues obviamente no va a ser esa persona, pero sí puede ser un hermano, sí puede ser tu mamá, sí puede ser tu papá, un hijo, un vecino, alguien que te ayude a coadyuvar en esta situación que estás enfrentando, para que, reitero, tú puedas hacer valer ese derecho que tienes de vivir sin violencia. El tema de la violencia es muy delicado, porque también ahí tendríamos que delimitar, Bren, de qué violencia estamos hablando, ¿no? Porque siempre que decimos, ay, la violencia es de muchas maneras. La violencia puede ser no solamente el tema físico, ni también solamente el tema psicológico, puede ser un tema económico que es muy delicado. Hay diferentes maneras en las que una persona te puede violentar, te puede menoscabar, te puede sobajar. Entonces, sí es muy importante que ahorita, por ejemplo, con las redes sociales, hay diferentes medios, diferentes instituciones, tenemos una secretaría propiamente de la mujer, apoyémonos en eso, apoyémonos en campañas, apoyémonos en movimientos que hacen las propias mujeres. Ya es muy recurrente y he estado viendo en varios videos que haya formas en las que puedes señalar que estás sufriendo violencia a través de signos, o sea, son demasiadas... Justo, perdón, recordaba ahorita lo de la mano, ¿no? Es correcto, ¿no? O que vas así, pones la mano atrás para que alguien te apoye, ¿no? Perfecto. Buscar la manera, y sobre todo la manera más efectiva, pues es tratar de alejarte cuando ves el primer golpe. Qué importante lo que acabas de decir, y ahorita, fíjate que estaba yo recordando también las charlas que hemos tenido con nuestro psicólogo de cabecera en la sección Conscientemente Mujer, que le invitamos a ver todos los viernes, el doctor Román Hernández. Platicábamos con él de la importancia que es recurrir precisamente a personal calificado, ¿no? Porque decía él, es que en ocasiones luego vamos con la comadre y la comadre está peor que uno. Es correcto. Y sí, saludos comadre, pero a veces sí es así. En este caso, también preguntarte si en un momento dado nuestro auditorio pudiera establecer algunas preguntas a través de nuestro correo para que pudiéramos plantear y pudieras orientarles en términos legales. Claro que sí, con muchísimo gusto. Es que ahora sí que dependiendo de la violencia que tengan, es que podemos trabajar para hacer valer esos derechos. Eso es lo interesante, que el Estado busca a través de todas estas leyes de cobijarnos. El problema es que no lo hacemos valer o no sabemos cómo hacerlas valer. En efecto, y ahorita que mencionas esto del Estado, ¿qué importancia tiene el hecho de que en diciembre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum firmó 7 reformas que van a leyes secundarias? En este caso, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuál tendría mayor trascendencia en este caso? Mira, Bren, yo de inicio quisiera hacer hincapié en algo. Simplemente la llegada de la primera presidenta a nuestro país es un detonante, claro. Es un detonante social. Una mujer que nos representa en tantos sentidos. Primero, obviamente, en el género, en un segundo término, en una mujer que ha llegado a altos cargos académicos, que tiene tantos méritos igual en la academia, en la investigación, en puestos públicos, como jefa de gobierno. En su momento fue, si no mal recuerdo, todavía se denominaba delegada,
ella fue jefa de gobierno, delegada, bueno, alcaldesa sería en este momento de Tlalpan, hasta ser presidenta. Eso es un parteaguas que sí no puedo dejar de mencionar. Y yo también quiero hacer hincapié en algo ahorita que mencionas, este combo que ella trae a la luz. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su discurso de toma de protesta, hace esa señalización que antes considerábamos que no era importante, de decir las mujeres esto, los hombres el otro. Ella dice, ya digamos la ingeniera, ya digamos la presidenta, ya digamos la jueza, ya digamos la doctora, porque antes eran cosas que no era así. En ese discurso, que no se queda solamente en discurso, lo vuelve real a través de este combo que ella da lugar para que se cuiden más los derechos de las mujeres. No quisiera poner una arriba de otra. Son demasiados los avances que se han tenido desde los temas de violencia. Yo creo que sería el principal. Yo creo que a ella le preocupa mucho el tema del feminicidio. Creo que también ahorita un tema que está muy en boga y que tampoco quiero dejar a un lado es el tema de la violencia vicaria. Son tantas cuestiones que lo que yo más bien quiero resaltar es que tenemos a una mujer al frente del poder que está pensando en su género. Qué importante lo que acabas de decir, aunque para muchos pues no sería tanta garantía, y me pongo a pensar ante todo en el caso del Poder Judicial, cuando entró la ministra Norma Piña como presidenta. Muchos pensamos que esto iba a ser un parteaguas y que quizá las mujeres podrían tener más acceso a una verdadera justicia, impartición de justicia. Sin embargo, no fue el caso. En esta situación, ¿tú crees que en efecto la llegada de una mujer presidenta nos garantice que realmente las mujeres podamos tener un acceso a esa justicia tan negada históricamente a las mexicanas? Pues mira, Bren, yo creo que históricamente yo sí podría resaltar algo. Estamos hablando de que en la Constitución de 1917 empezamos con la Constitución que realmente es la más allegada a la que tenemos actualmente. El camino, el recorrido ha sido difícil, pero se han tenido muchas conquistas. Entonces, yo considero que la presidenta está dejando pues una huella muy importante, algo que nos tiene que dar pues una certeza de que las cosas van por el mejor camino. Y a mí en lo personal me da mucha alegría, mucho gusto ver cuando está representándonos en cumbres, en otras cosas, la manera en la que la ven a ella, porque no solamente la ven como representando a un país. Ella no se puede despojar de su calidad de mujer. Entonces, creo que eso nos debe de llenar de orgullo, primero, como mujeres, como mexicanos, como mexicanas, y dar un voto de confianza. Yo siempre he sido de las personas que cree que el hecho de que estén ya en una ley es un inicio. A lo mejor el siguiente paso va a ser construir el camino para hacerlo realidad. Pero si no estuviera en papel, ¿cómo vamos a empezar? La primera conquista es que esté en el papel y la segunda conquista es que ese papel se haga realidad. En efecto. Y pues bueno, a mí lo que me llena de gozo en esta ocasión es que todas estas mujeres que nos están viendo van a poder decir, después de haberte visto, abogada Granados, van a decir, vi en Legalmente Consciente Mujer que, de acuerdo a la Constitución de 1917 y su artículo 4, yo como mujer soy sujeta de derecho. Y eso se lo van a decir a sus esposos, a sus novios, a sus maridos, a sus hijos o a quien quiera. Muchísimas gracias, abogada. Te pediría que por favor nos des tus redes sociales en donde pueden contactarte para que las orientes, para que incluso recurran a ti en algún caso que tengan que resolver. Por favor. Con muchísimo gusto estoy a sus órdenes para cualquier
duda, comentario o sugerencia en la red X, que antes era Twitter, como @PaolaGrala. Ahí voy a estar con mucho gusto para atenderlos. Y nuevamente ponemos a su disposición el correo tiempodemujeresoficial@gmail.com, donde también nos van a poder hacer llegar sus preguntas, sus dudas. Destinaremos un programa especial para hacerle las preguntas a la abogada y que ella tenga a bien contestarles a ustedes. Pues muchísimas gracias, doctora, por esta primera emisión. Estaremos desarrollando muchos temas que seguramente van a ser de su interés, como la pensión, como las afores, los seguros, la violencia vicaria y demás. Así es que no se lo pierdan, y también abiertos a que ustedes nos propongan qué temas quieren que la doctora nos haga favor de desarrollar. Con mucho gusto, y muchas gracias a ti, Bren, por este espacio tan importante, no solamente para las mujeres, sino para todos los que queremos que nuestros derechos se hagan realidad. Muchas gracias. Yo soy Brenda Fonseca y esto fue Legalmente Mujer, con la doctora Paola Granados. Hasta la próxima. Porque es tiempo de